Bienvenidos sean a esta actividad online del Círculo Psicoanalítico Mexicano, la cual es parte de las actividades que se han venido realizando para establecer un diálogo intertransdisciplinario entre el psicoanálisis y algunas otras disciplinas. Y el día de hoy, antes de presentar al doctor Milton Aragón, les recuerdo que vamos a estar activando el chat hasta el final de la charla para que puedan hacer sus comentarios, preguntas y demás. Durante la charla va a estar desactivado esto para evitar distracción durante la presentación. Igualmente, si alguna de ustedes quiere compartir viva voz alguna pregunta, por favor utilice la herramienta de Zoom que pueden localizar en el botón participantes. Ahí hay una herramienta que es levantar la mano junto a su nombre, por ahí aparece la opción. Al hacer esto, bueno, ya de este lado podemos ver que están solicitando el turno a la palabra. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más, me gustaría presentar al doctor Milton Aragón, quien nos va hoy a compartir algunas reflexiones en torno al tema ciudad y locura. Milton Aragón es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él tiene una formación como ingeniero forestal, pero aparte un doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos. Esto por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, así como es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Milton Aragón, quien estará compartiéndonos algunas reflexiones en torno al tema ciudad y locura, y al final, unos minutos antes de que termine su ponencia, vamos a activar el chat, les mandaré un mensaje general a todos para que sepan que está activo, y en ese momento podrán hacer sus participaciones, comentarios, preguntas. Si alguien quiere participar con el viva voz, por favor levantar la mano mediante la herramienta de Zoom y con gusto les compartimos la palabra. Sin más, le comparto la palabra al doctor Milton Aragón. Ciudad y locura. No, no se trata en sí de hablar de la locura a partir del sujeto. Para eso la mayoría de los que sean aquí psicólogos, psicoanalistas son expertos y yo no tengo nada que meterme al tema. Pero un tema que he venido desarrollando desde los últimos 10 años va vinculado a los imaginarios y también con esta cuestión del hacer ciudad. Mi formación tiene una fuerte base ecológica y no la he soltado. De lo que he estado trabajando o las bases de donde estoy haciendo estas interpretaciones, podría llamarse en algo que sería una especie de ecología simbólica del espacio. Cómo interactuamos con los símbolos, cómo los símbolos interactúan con nosotros entre los sujetos, intersujetos, con el espacio, con los ambientes, cómo nos vamos generando y qué importancia tiene en este sentido la parte de esta ecología de símbolos con el hacer ciudad, que van interrelacionados, y cómo el imaginario va fraguando estas ideologías urbanas que se van presentando últimamente. Por ejemplo, con esto del COVID han surgido varios manifiestos sobre qué ciudad se tendría que hacer. Al final leemos los manifiestos y es exactamente prácticamente lo mismo que se han venido manejando en todas las agendas internacionales: bicicletas, eh, árboles, etcétera, pero no hay ese toque radical, incendiario que debería tener un manifiesto. Por ejemplo, el manifiesto de la arquitectura futurista, que este sí es un rompimiento total con la forma que se hacía arquitectura en aquella época. Pero bueno, para no desviarme tanto, empiezo con este párrafo del último libro al español de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, que es un libro bastante genial. Y al leerlo me recuerda mucho ya las propuestas que traía Mauricio Beuchot, por ejemplo, aquí en México, cuando él dice que el símbolo nos aglutina, el símbolo crea comunidad. Para Byung-Chul Han dice: los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad.
La importancia del rito radica no tanto en si es una referencia a la realidad o no, sino a la forma en la que está aglutinándonos como comunidad, como sociedad. Los mitos fundacionales, que de ahí derivan después los ritos, y como lo vamos a ver más adelante, la misma forma de hacer ciudad en su momento fue completamente ritual. No era tanto un elemento funcional como se presenta ahora, y que la narrativa que nos van surgiendo en las ciudades contemporáneas carecen completamente de este significado, estas significaciones rituales que nos estaban aglutinando como habitantes urbanos. Entonces, esos ritos generan esa comunicación, comunidad sin comunicación. Eso es bien interesante porque el rito no comunicaba tal cual, pero nos aglutinaba por su carácter simbólico, por este fuerte orden simbólico que representaba, nos dotaba de una identidad grupal y nos aglutinábamos dentro del rito. Y hoy lo que está primando es esa comunicación sin comunidad. Tenemos un exceso de comunicación, redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Nos están bombardeando constantemente de comunicaciones, nos pueden generar elementos de una comunicación que nos es difícil de capturar, y en realidad no se están construyendo comunidades, sino simplemente más el rito nos genera una sensación, un sentimiento, y en este caso esta comunicación no crea comunidad y simplemente lo que genera son emociones, estallan un momento, se vuelven a parar, después buscamos otro elemento con el cual ir desatando esta ira en el sentido de Sloterdijk, de cuando él nos habla de los bancos de ira en los cuales se ha ido acumulando y que anteriormente eran bien claros y se atendía la ira sobre un solo elemento, en la actualidad también se encuentran fragmentados. Bueno, lo imaginario y lo simbólico. En este sentido, no es tanto la referencia a Lacan, porque no, aquí lo estamos poniendo el imaginario en un plano colectivo, en un plano social, no en el plano subjetivo, en el plano individual, que tiene que ver con la imagen que se refleja en el espejo, etcétera, con el desarrollo del niño, etcétera. Aquí lo que nos interesa es este imaginario más de Castoriadis, un imaginario instituido del cual se van generando una serie de significaciones que después derivan en ideologías. Y lo simbólico como estructurador de la realidad o de las realidades. En este plano, vámonos a una semiótica muy básica, significante, significado, el carácter simbólico que se le dota al significante y las interpretaciones que le damos nosotros al interactuar en estos espacios. En este modelo de Castoriadis, para él hay un imaginario instituyente, entra un orden que es bien importante, que es el orden mágnico, es un orden oculto en el cual se va configurando estas significaciones, de la cual se van, lo que a mí me gusta llamarle correlatos, vamos encontrando estos correlatos del cual van a ir emergiendo las significaciones secundarias que se materializan en un imaginario segundo, que es el imaginario social, que después se instituye y cuando se instituye se vuelve una ideología. Hay que recordar que Castoriadis parte de su texto es una respuesta al problema que traía con el Partido Comunista, su salida con ellos y también como para decirles, espérense, también las ideologías tienen un fuerte sustrato imaginario y por lo tanto van mutando y se van transformando. Entonces estas significaciones centrales tienen un vínculo con, con las partes de mitopoiesis, cómo se van construyendo los mitos. Pero en la actualidad el mito ha sido desplazado y estamos completamente, al acabarse también los rituales que nos aglutinan, y estamos en un plano de muchos significantes, muchos símbolos y una serie de significados polisémicos que nos es difícil decir alguno para empezar a estructurar. Entonces aquí nos vamos con lo que sería el sentido de la forma de la representación de la realidad
un modelo muy de Spencer Brown, de la teoría de sistemas de segunda generación, de los constructivistas. En él lo que estamos encontrando es cómo se genera esta unidad dual en la representación de la realidad entre un real, que es el significante, podríamos llamarlo cero, el significante en estado puro, el significante que no tiene todavía esta relación con un significado, y el imaginario, que a su vez lo dota de ciertos significados y produce este orden simbólico en el cual operamos en la realidad. Entonces lo que nos está haciendo es marcar una frontera entre lo real y lo imaginario con una reentrada que lo construye como una unidad dual en la cual se va representando lo que es la realidad. Para nosotros la realidad la construimos con estos elementos en la cual no partimos de una base que no tiene un contacto con estos significantes arraigados en lo real. Y en este punto se mete otro elemento que sería lo irreal. Lo irreal a partir de Zubiri, de este filósofo español, que para él lo irreal es un modo desrealizado de estar en la realidad. Es un modo en el que nosotros estamos, por decirlo, operando dentro de esta realidad, pero con un elemento que te aparte de él. Entonces, estamos en un significado que no tiene un vínculo con el significante. Parte de este irreal podría ser la fantasía, con cierto cuidado que también no sé, para ocultar, etcétera. El arte, por ejemplo, la ficción nos crea este orden del irreal, estos elementos donde podemos jugar con esta base de lo real, de la realidad, pero en un plano ficcional. Es como si tratáramos de describir, por ejemplo, un extraterrestre siempre tiene un elemento antropomórfico o un elemento que nosotros partimos de nuestra base de significantes con la cual nos hemos estructurado nuestra realidad. Tiene un espacio liminal, que en esos espacios es donde entran estos correlatos que generan resonancias y que son los que generan otros acoplamientos comunicativos que nos van transformando estas realidades. Y apartado fuera de este espacio, por llamarlo de alguna forma, englobado por lo imaginario, está lo real, produciendo, o más bien con sus significantes fijados, y el imaginario los retoma y los estamos en un constante intercambio entre lo que es el orden de la realidad y el orden de lo irreal. Aquí es donde podríamos lanzar una primera hipótesis de ubicar la locura como esta, hay sí en cierto sentido lacaniano de la forclusión, del significado de de desviarlo hacia lo real para protegerte de este orden de la realidad. Y me gusta partir también de elementos que nos estén generando estos correlatos, porque a partir de definiciones claras, por ejemplo, Wikipedia es una fuente básica para imaginarios porque está construida de forma colaborativa. Académicamente no es válida, obviamente, por le falta cierta rigidez, pero si estás buscando tú cómo se está definiendo, cómo se está construyendo tal concepto, por ejemplo, la sustentabilidad, el primer punto cuando se hace una búsqueda de un significado de algo sería a través de la Wikipedia. Bueno, aquí es importante también cómo este imaginario instituido lo encontramos también con las definiciones de los diccionarios. Por ejemplo, la RAE, la primera acepción, privación del juicio o del uso de la razón. Desde ahí ya nos está marcando esta diferenciación, este límite entre lo racional y lo no racional, entre lo que pertenece a la realidad y lo que pertenece a la irrealidad. Despropósito o gran desacierto. Otra vez, volvemos a un elemento de esta dualidad entre lo que es centrado, lo que es acertado, frente a lo que no.
acción que es su carácter anómalo causa sorpresa. Otra vez volvemos entre la normalidad y lo anómalo con un elemento de esta sorpresa. Y exaltación del ánimo o de los ánimos producido por algún efecto o algún incentivo. Ya es como un elemento más emocional esta última locura. Entonces, con estas acepciones, en la 1 y en la 2, por ejemplo, lo que va generando son dispositivos en el sentido de Agamben. Un dispositivo lo que nos va a generar son subjetivaciones que producen sujetos. Entonces, al operar como este dispositivo, en la parte clínica, Dorian Leader lo menciona muy bien, el DSM es el que está construyendo, y al momento de hacer, a partir de la década de los 70, centrándose en los síntomas visibles, estigmatiza la figura de loco, se utiliza después los psicofármacos, y la representación que se da es la representación de los síntomas que tú obtienes al estar medicado, lentitud, babeo, etcétera, hablar cortado, todo eso. Entonces, la representación contemporánea que se tiene va más ligada a un efecto de un fármaco que se utiliza para combatirlo. Entonces, entramos ya al punto de cómo se van dando esta parte de las ciudades. Y aquí parto de las ciudades icónicas. ¿Qué quiero decir con icono? Mauricio Beuchat nos habla de las funciones del signo, una es la icónica y la otra es la simbólica. La icónica no, va más ligada a los rituales, va más ligada a los símbolos, va más ligada a la creación, son significados más abiertos. Y el correlato fundacional es completamente mitológico. Por ejemplo, en las polis griegas, para fundarlas, se aventaba una flecha, se mataba un ave, se buscaba en las entrañas de la ave, se leía el hígado, por ejemplo, las estrías, y de ahí se sabía si era un ave de mal agüero o de buen agüero. Si era de buen agüero, ahí donde caía el ave se situaba el punto fundacional de la ciudad y se ponía en posición con una métrica solar. Eran ciudades solares y lo que estaban representando era el orden divino en lo terrenal. De ahí que las ciudades partían entre un inframundo, un orden completamente simbólico, que era la representación de lo divino, y la parte divina. Se hacía una especie de horno donde se hacían fogatas y se metían tributos para el inframundo y mantener el orden en las ciudades. La ciudad amurallada medieval, aparte de su elemento de seguridad que se quería presentar, pues su función también tenía un elemento completamente vinculado con el orden divino de la perfección del círculo, donde en el centro se ponía la catedral y después se iban acomodando conforme los gremios, pero también hay una representación de lo que sería el jardín del Edén. Edén como espacio cerrado, aquel elemento que marcaba entre lo que era lo divino y lo no divino, lo mundano, a donde fueron desterrados. Y surge este elemento del extraño que siempre está en la tierra del hombre. Además que en estas ciudades medievales se tenía un viejo adagio que decía, el aire de la ciudad nos hace libres. En esos espacios, el que venía con un lazo tribal, etcétera, podía ser aparentemente libre siempre y cuando siguiera o se incorporara en algún gremio. Habría que recordar también que en este tipo de ciudades se presentaba los santos locos, que eran esos profetas que andaban predicando en ellas. Bueno, después se rompe con esta parte fundacional mitológica de las ciudades y empezamos a meter un discurso racional, empezamos a racionalizar la forma de hacer ciudad. Entonces la ciudad se vuelve un ídolo, se vuelve un elemento idólico, volviendo a Beuchat. Si por un lado tenemos lo icónico, lo idólico es unívoco y requiere reverencia, requiere que nosotros nos entreguemos a él sin cuestionar lo que está ocurriendo. Esa es la parte negativa del signo, diría Mauricio Beuchat.
En este caso, pues, el París del Segundo Imperio, el Plan Haussmann, es interesante porque en esta racionalización de las ciudades, ¿qué es lo que ocurre? Se utiliza la analogía del cuerpo humano y del aparato circulatorio, el aparato respiratorio, que a partir de los avances de la medicina se empieza a representar en el espacio urbano. Para, justo con las pandemias, ocurriendo lo que, y con los olores, con el miasma, etcétera, lo que se buscó fue abrir las ciudades a la circulación de los vientos para hacerlas más salubres, pero además el plan Haussmann tenía otro elemento que era el control político. Lo que lo detona, en cierta medida también es la comuna y evitar estos espacios en los cuales se podrían generar barricadas, de ahí que los grandes bulevares, rotondas, etcétera, y ya hay una lógica del control tanto de los cuerpos como el control social en este quehacer urbanístico. El espacio se empieza a fragmentar y lo que eran la construcción de lugares como un elemento que es significativo, como sería el lugar del gremio, se empieza a abrir en función de un espacio impuesto a partir de una lógica urbanística. Después viene la ciudad jardín, etcétera, distintos modelos vinculados. Y ya entrando más hacia la revolución industrial, las ciudades crecen tanto que es donde nace propiamente el urbanismo, se construyen los drenajes, las aceras, ¿para qué? Con una finalidad de mover mercancías. Desde ahí empezamos ya a generar una tensión entre el habitar y entre la forma en la que se estaban construyendo las ciudades, porque estas estaban volviendo elementos para mover mercancías y mover personas para producir estas mercancías. Si anteriormente era el higienismo el que marcaba este correlato de cómo hacer ciudad, en este momento, frente a la crisis que se sube en Manchester, por ejemplo, con 1 millón de personas todas hacinadas, era urgente intervenir el espacio, se mete un productivismo y ya surge esta figura que sería el sujeto de obediencia, siguiendo a Byung-Chul Han, en una sociedad disciplinaria que para él producía locos y criminales con su negatividad, con su presión, con su no lo hagas. Y surgen también los asilos donde metían por igual tanto a los locos como a los aquellos que no querían trabajar o que no querían incorporarse a la producción, al sistema fabril que se estaba dando en aquella época. Anteriormente, pues desde las asociaciones rituales, pues la locura era más ligada a los humores. En las ciudades medievales todavía, en la ciudad de Haussmann ya deja de tratarse también como endemoniados, se va pasando del control de la iglesia, de los asilos, y se vuelve un control del Estado, pero un control del Estado que lo que está produciendo es gente alienada para la producción. Necesitaban mano de obra y necesitaban gente que tuviera esa capacidad de producir, porque nos suena a lo que viene después en los años 50 del siglo pasado. Ya entrando en el siglo XX, Simmel, un autor estupendo que tiene unas cosas bastante interesantes como toda la ley individual que escribe. En este caso hago referencia al de la vida mental, donde dice que en estas ciudades ya pues prácticamente ya se están consolidando las ciudades industriales, las ciudades comerciales, se está construyendo una red de ciudades según sus funciones productivas y a su vez se están ya volviendo la vida como un sujeto metropolitano. Ya te estás volviendo una persona que habita la metrópoli, que ya se está rompiendo aquel vínculo de la relación cara a cara que se daba en el campo para vivir en este vínculo de la ciudad. También él pone que las nuevas características era la moneda, la puntualidad, caso alemán, exactitud, el cálculo, y este último punto que es interesante, que es la actitud blasé, que es el hastio. Aquí ya se empieza a construir esta figura del otro, donde te empiezas a separar tú entre, no en el otro, en el sentido del psicoanálisis, sino más en un sentido de Levinas,
en este otro como una figura que se puede volver un enemigo o que nos está haciendo una presión de tener una responsabilidad hacia él. Lo que hacemos es, a este hastio nos cerramos a todos los estímulos nerviosos que tenemos en la ciudad y nos ensimismamos. Eso sería el BC. Un ensimismamiento que vivimos en la ciudad y con lo cual a mí construyo esta barrera en la que no me interesa tanto qué está pensando la otra persona, sino más bien me estoy yo protegiendo de todos los estímulos nerviosos que me produce esta gran metrópoli que está construyendo. Otro lector importante para estos fenómenos urbanos que se siguen presentando hasta la fecha fue Benjamin, cuando plantea la fantasmagoría de la ciudad, que sería como esta especie de aura que se ha ido perdiendo la ciudad y que se ha transformado para él en la moda, la publicidad, las edificaciones y la política, que las podía encontrar todo representado en la figura de los pasajes. En el libro de los pasajes, que es una obra que no concluyó, que es una serie de apuntes en lo que estaba trabajando antes de que se suicidara en la costa de Barcelona, que plantea estos elementos en los cuales configuran esa fantasmagoría, pero se presentan otras figuras como es el flaneuro, el paseante, la muchedumbre, que es bien importante, con cierta influencia de la obra de Edgar Allan Poe, y el burgués, el que iba a comprar. Entonces el paseante era aquel que salía sin un orden, sin un sentido, que iba recorriendo las ciudades, iba a un paso lento, iba a los portales, pues prácticamente a ver cómo estaban los otros elementos comportándose. Él estaba simplemente disfrutando el espacio urbano de una forma diferente, como sería la muchedumbre o el burgués, o que sería en la actualidad el urbanita o el civitas, o aquel que va encarregado a su lugar de trabajo en esta era de la velocidad. Aquí ya entramos justo al correlato principal de las ciudades actuales, y es el funcionalismo. El documento que marca este elemento es la Carta de Atenas, donde prácticamente lo ponen a nivel de la casa, pero se vuelve la ciudad una máquina para habitar. Como si fuéramos autómatas, nos ponen 2 o 3 instrucciones en el espacio urbano y sobre ellas nosotros íbamos a estar reaccionando automáticamente y se iba a buscar el bienestar por medio de estas grandes intervenciones en el espacio, todo diferenciado y con todos los elementos claves para que así operara. No es de extrañar que en esta época también surgen ciertos cambios en la forma de diagnosticar la locura por parte de los psiquiatras, y se sacan los paranoicos de ella, se empiezan a inventar los psicofármacos y se busca una solución rápida para volverte funcional ante esta misma funcionalidad que está presentando en la sociedad y en los espacios urbanos. Hay que recordar, la Carta de Atenas se firma despuésito de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, perdón, y todavía viene la Segunda, pero el movimiento funcionalista sigue operando hasta la fecha con ciertos cambios y con una transustanciación hacia una funcionalidad del mercado, del consumo. Hacia allá se nos está yendo este modelo. Y justo con la Primera Guerra Mundial, mismo Benjamin decía que se había marcado un fin de la experiencia. Y ese punto es bien interesante, porque la experiencia va ligada con las sensaciones, no con las emociones. Las ciudades contemporáneas tenemos esta crisis de la experiencia. Él en aquel momento la planteaba porque quien llegaba de la guerra no había tenido una experiencia, no tenía que contar, dado lo atroz que había sido el participar en ella. En la actualidad, dado los destinos de trayectos, etcétera, las movilidades, también la ciudad no tenemos mucho que contar en nuestro quehacer entre el lugar de trabajo, la casa o la escuela, etcétera. Entonces la movilidad carece de esta experiencia y se vuelve un mero acontecimiento repetitivo que nos va metiendo en este bucle de una movilidad.
Y es justo cuando surge este correlato de los flujos y lugares que para Richard Sennett también nos presenta un malestar entre la forma en la que se construye y la forma en la que estamos habitando. No hay pareciera que está desconectado entre los que hacen ciudades y entre los que habitan las ciudades. No hay esa comunicación entre el urbanismo operacional y entre el habitante urbano. Entonces, la ciudad contemporánea se presenta este elemento de los flujos, aquellas ciudades red que están interconectadas, que tienen comunicaciones globales, y los lugares que podríamos marcarlos como estos elementos de una carga fuerte e identitaria, inclusive muchos fundacionales, con mitos fundacionales, que les dan un valor simbólico y que los aglutina como comunidad. Un ejemplo de estas ciudades de flujo sería la ciudad genérica, la que nos llama Culjas, que genera espacios basura, espacios que se van a desechar en 20 años, no son espacios para perdurar, son elementos que no tienen una carga simbólica para nosotros, son, son más que nada espacios de acero, cristal, cemento aparente, sería una especie de ciudad aparador. Se presentan los elementos, pero pocos pueden tener acceso a ellas. La mayoría, por el mercado inmobiliario, muchos de los departamentos están vacíos, están subarrendados, son espacios que expulsan a los habitantes de las ciudades, construyen una fantasía para los que habitan en ella y que no simbolizan realmente nada más que el poder económico de esa región o de esa ciudad. Pero si lo pensamos con la pandemia actual, son justo estas ciudades genéricas donde se dio la expansión del COVID actualmente. Si seguimos la ruta turística y la ruta de intercambios comerciales, fue en este tipo de lugares donde empezó a llegar la pandemia. Y otro elemento que sería una especie de pues no antilugar, pero sí un falso lugar, son los centros históricos y todas las políticas de patrimonio, todas estas políticas de conservación que muchas veces están matando, y por el otro lado también tiene este fenómeno de la gentrificación, donde van expulsando a aquel habitante de los barrios antiguos, de los barrios viejos, de las vecindades, para generar los negocios, barbers, cafés orgánicos, lo que fuera. Se vuelven lugares carentes ya de la función simbólica que tenían aglutinante, que construía esas comunidades bien identificadas de los viejos barrios urbanos. De ahí que estos centros históricos se vuelvan una ciudad museo, como les llama Agamben. Son elementos en los que tú vas, recorres, pero tampoco producen una experiencia urbana, sino simplemente un acontecimiento sobre él. Y por el otro lado tenemos lo que es la ciudad. La ciudad sin esta traza perfecta, sin estos edificios de autor, del Star System, del cristal, del acero, de los grandes rascacielos, sino aquella ciudad que se va construyendo, ya sea por el urbanismo popular y su propia tradición, o ciertos fraccionamientos que se van transformando con el tiempo y van construyendo elementos que dan comunidad, fuera de los espacios de los fraccionamientos cerrados que marcan esa frontera entre la ciudad y los que habitan. La ciudad es estos elementos de caos donde se da esa vida urbana, donde tenemos estas experiencias constantes y que nos vamos aglutinando por medio de los propios símbolos de cada barrio, la fiesta del pueblo, la calle que adornan para Navidad, las posadas, etcétera, lo que puedan hacer. Ya en esto quiero cerrar esta charla también porque me interesa más la interacción con una reflexión sobre esta propuesta de Battenson del doble vínculo, que después lo lleva hacia la esquizodemia. Es bastante interesante en el contexto de la ciudad, porque el doble vínculo, al presentarnos estos mensajes contradictorios, nos genera este dilema del mensaje contradictorio, y para él detonaba la esquizofrenia. Esta ciudad, esta condición urbana contemporánea que se presenta en esta tensión entre los flujos y los lugares, entre el construir y el habitar, son puras comunicaciones contradictorias entre tenemos acceso, pero no. La ciudad es para todos,
pero solo para algunos todos. Tú tienes acceso a esto, sí, pero tampoco puedes. Nos va generando este tipo de elementos y sumándole que en la actualidad se presenta lo que Han llamaría el sujeto del rendimiento, el sujeto que se autoexplota, el exceso de positividad. Es una sociedad que no se basa en el control impuesto, sino en un autocontrol o una autoexplotación por uno mismo, donde tenemos a hacer o nos volvemos obsesivos o nos volvemos paranoicos. Tenemos siempre ese elemento de hay que producir porque así yo tengo que producir, yo soy este sujeto de rendimiento que me estoy autoexplotando. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estas ciudades? Por ejemplo, en estos tres ejemplos, tres elementos urbanos. Espacio de flujos, la construcción de un espacio de flujos de menor ingreso, que sería los pies de casa, la vivienda económica, la mal llamada vivienda social, también ¿qué nos está generando ver a alguien que trabaje, por ejemplo, en estas ciudades vitrina y que regrese a su casa en estas viviendas sociales que siguen más una función económica que social? ¿Qué le pasa al sujeto? Ahora, en un elemento donde le metemos un factor externo de presión, que es a partir de este estrés que nos genera la pandemia, a un estrés que ya estamos viendo cotidianamente, o que el mismo Peter Sloterdijk nos dice que la sociedad actual funciona por medio de la producción del estrés, y esa producción del estrés es lo que nos mantiene hasta cierta medida aglutinados. ¿Cuál es la reacción? Por eso luego dicen, no, pues ocurre la violencia, etcétera, niveles elevados de cortisol, el bajo insomnio, etcétera, todos estos elementos que nos van mermando nuestra, llamarlo de alguna manera, aunque Darren Líder diga que no le gusta el término salud mental porque no existe tal cosa, pero hay un punto que nos está dañando en nuestra forma de operar cotidianamente y con estos mensajes contradictorios que nos manda constantemente las ciudades. Ya, por último, estas dos fotos son muy interesantes porque parten de dos momentos, antes de la pandemia y después de la pandemia, sobre dos estallidos sociales. Hay que recordar que estaba habiendo revueltas en distintas ciudades del mundo, por ejemplo, Chile, China y el caso de Hong Kong, pero en el caso de Hong Kong se cubrían la cara, no tanto como en el contexto de abajo de para no contagiarse, sino para evitar que fueran identificados por el sistema, esta identificación facial con el cual están controlando ahora a las comunidades de China, y que esa misma fue la que permitió que se pudiera controlar de cierta medida o de cierta manera un poco más rápida la expansión del COVID en China, por el reconocimiento facial y el vínculo que se tenía con los teléfonos móviles de ellos. Pero por el otro lado, tenemos el caso de Floyd, donde también ya el cubrebocas no es tanto ese símbolo de, como sería previo, de no reconocimiento, de insurgencia, de que todos somos uno mismo, sino era más, me protejo, yo salgo a protestar, pero me estoy protegiendo yo antes para no enfermarme. No es tanto el hecho de cubrirme la cara para que no me reconozcan, sino para evitar yo tener ese contagio. Y aquí cabe una reflexión a partir de Levinas, en la que él nos dice que el rostro del otro recuerda la muerte, nos recuerda constantemente la muerte, el rostro del otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo borramos. Estamos borrando esa posibilidad de la muerte con el cubrebocas, que es muy necesario, pero no lo hacemos para no contagiar al otro, sino estamos usando el cubrebocas en un sentido no de construcción comunitaria, sino de protegernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el otro también lleva una fuerte carga de responsabilidad, aunque a Lacan tuviera mucho problema con el prójimo. Nos dice Levinas, eres responsable de la vida de ese otro, absolutamente otro. Entonces, en esta responsabilidad hacia el otro, es donde tenemos estas claves o estos puntos donde podríamos generar no,
estas nuevas simbolizaciones para repensar la forma en la que estamos haciendo las ciudades actualmente. Ya dejar de hacer estos espacios con una finalidad de mercado, con estos espacios que están expulsando a los habitantes locales o a los que se van integrando, nunca están integrados completamente en una ciudad, sino que a partir de estas ideas de construir nuevos ritos, de generar nuevas formas de interpretar al otro, podríamos hacer símbolos que nos aglutinen y hagamos de nuevo la vida urbana una vida de experiencia que nos permita volver a tener ese aire de libertad. Por mi parte, pues yo creo que hasta aquí sería esta parte de la exposición y pues muchas gracias. Bueno, pues a partir de este momento vamos a abrir la sesión de preguntas, comentarios. Ya hay por ahí algunas personas, algunas preguntas que están apareciendo en el chat. Primero que nada, bueno, pues me gustaría agradecerle al doctor Milton porque por compartirnos todas estas reflexiones, todos estos puntos que a mí me parecen fundamentales en relación con esta forma de habitar la ciudad, ¿no? Esta forma de vivir la ciudad. Quienes estamos en ambientes urbanos, bueno, podemos tener esta claridad de pronto, ¿no? Estas cuestiones donde algunas de estas cosas ahora que revisábamos, algunas anotaciones, algunos apuntes que estaba tomando acá, me iban haciendo como estos clics, ¿no? Como estos match en relación a lo que de pronto uno escucha en la clínica, a lo que uno va escuchando y que tiene que ver con el vivir la ciudad, ¿no? Y a veces a pesar de, ¿no? Del sujeto. O sea, estar acá a pesar de. Entonces, me parece como importante que podamos ir compartiendo nuestras reflexiones al respecto y voy a tratar de recuperar algunas de las preguntas que están haciendo por acá. Hay algunas personas también que quieren participar directamente. Voy a abrir el micrófono de Diana para que nos comparta su comentario mientras reviso las preguntas para compartirlas con el resto. Hola, buenas tardes. Bueno, varias cosas. Primero, me gusta mucho la forma en la que has realizado esta historización de cómo las ciudades subjetivan a los sujetos que las contienen, ¿no? Y el primer comentario es, ¿tienes algún trabajo elaborado sobre esto que podamos citar, que podamos revisar y que podamos seguir pensando? Esa es una. Y por otra parte, pensar, no sé si tú lo has hecho, pero desde hace algún tiempo también he revisado y me ha interesado el tema de cómo la violencia dentro de los contextos urbanos y sociales actuales me lleva a pensar en una ciudad psicotizante, que justo es más o menos similar a lo que menciona Simmel con la actitud blasé ¿cómo se llama? Los sujetos ante esta masa absorbente de personas con las que tiene a fuerzas que mirarse, ¿no? Entonces, ¿has pensado en la sociedad perdón, en la ciudad precisamente como eso, como estas contradicciones que se instalan constantemente dentro de los procesos relacionales que tienen los sujetos dentro de las sociedades actuales como un proceso psicotizante? Y otro, escuchándote, me parece que las ciudades, las formas de organizar las ciudades en la actualidad contienen como todas estas características que has dado. Por ejemplo, pensaba en la ciudad medieval y cómo hay ahorita varios fuertes que serían como ¿cómo se llaman? Estos
estos conjuntos habitacionales que están rodeados por una pared para evitar ¿cómo se llama? Los procesos que pueden suceder afuera, ¿no? Que no los exime de lo que pueda suceder dentro, que sea igual a lo que pasa afuera de estas murallas, ¿no? Y pensaba también que eso generaba un proceso no solo de contradicciones, sino también de sustento de este hastío que está mencionando la Validardot, Simmel, y la Validardot, como, no sé si lo conoces, tiene un texto que se llama Común, Ensayo sobre la Revolución del siglo XXI, en donde muestra algunas alternativas a estas sociedades tan ensimismantes. Él habla de un sujeto unitario que tiene que conformarse como tal, precisamente a raíz de todas estas situaciones tan abrumadoras que están a su alrededor, ¿no? Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, hay algunas otras intervenciones que están haciendo por acá en el chat. Por ejemplo, Josefina García hace una pregunta directa. ¿Qué alternativas, dice, podrían gestionarse para procurar el bienestar y equilibrio individual ante la ausencia de esos recursos simbólicos, rituales, en la urbanidad contemporánea? ¿Mm? Por aquí hay otro comentario que se relaciona un poco con lo que mencionaba ahorita la compañera de Laura Méndez Carrillo. Ya dice, pienso en el estrés que genera el vivir fuera de un coto o privada, donde te sientes más expuesto a la violencia, y por otro lado, el vivir muy lejos de su centro laboral y el hogar solo es para dormir y no para sentirse contenido ni sentirlo tu espacio. Parece como interesante toda esta cuestión, ¿no? De lo que se ha dado en llamar ciudades dormitorio, ¿no? Todos estos lugares, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Donde las personas hacen estos trayectos de 3, 4 horas por ida, ¿no? 3, 4 horas de regreso para trasladarse de su casa, ¿no? De su hogar a los espacios de trabajo en la ciudad, que me pareció muy, muy bueno el ejemplo que nos compartías. Hacer este pequeño análisis donde hablabas de estas ciudades vitrina, ¿no? Y cómo estos sujetos que viven en las casas, que bien mencionadas, mal llamadas de interés social, se trasladaban desde estos lugares a estos espacios, ¿no? Para trabajar ahí y volver por las noches a sus ciudades de origen. Me parece como muy interesante. Hay unas investigaciones muy buenas de Richard Wilkinson, donde él habla de la desigualdad y cómo produce efectos psicopatológicos en los sujetos, ¿no? Este vivir en estas ciudades, este habitar estas ciudades. Entonces, no sé si quieras comentar algo de estos cuestionamientos que nos han lanzado por acá. Ok. El caso de la violencia es interesante porque ya lo que nos llama la atención de la violencia es la violencia cuando se detona, la violencia física. Pero toda esta violencia invisible o inclusive esta violencia simbólica a la que estamos constantemente inmersos, no solamente en la ciudad, en nuestro trabajo, etcétera, es la que nos va dando, no sé, esas piedritas en el buche. A mí me impactó leer el caso de Ernst Wagner, que menciona Leder como paranoide, que era un profesor ejemplar, etcétera. De repente un día mata a su familia y después se va a su pueblo y hace una matazón en el pueblo. Y lo que estaba haciendo es que él mata a su familia para liberarlos de la culpa de tener un padre que había hecho zoofilia. Entonces traía esta culpa todos estos años y fue generando este plan que llegó un momento en que la culpa se empieza a generar esta paranoia de que estos saben, estos no, tengo que matar a todos los que saben lo que yo hice, y culmina en ese hecho que es lo que llama la atención, pero el mismo leer se cuestiona y dice, ¿qué pasa si nunca pasa ese hecho? Que siempre vivimos en esa constante paranoia.
este punto es bien interesante porque el mismo Byung-Chul Han nos dice, la sociedad del rendimiento, si de la obediencia nos producía locos y violentos, el rendimiento nos está produciendo deprimidos y frustrados. Entonces, esta frustración no tendrá también este elemento que tenga una salida vía la violencia. 3 horas de camino, de ida, 3 horas de la friega en el trabajo, 3 horas de regreso, llegas cansado y cualquier elemento de que traes esta frustración te puede generar un estallido, pasas de la ciudad vitrina a tu multifamiliar, a tu casa de interés social, etcétera. Ves estas similitudes, prende la tele y también te están presentando este doble vínculo contradictorio entre el habitar que te representa, por ejemplo, una telenovela y el habitar en el cotidiano en el que tú vives. Entonces, todo eso te va generando, y lo voy a tratar de vincular con el otro punto del bienestar y el equilibrio. Nos va generando este punto de cómo buscar este bienestar, ya no digo material, sino este bienestar mental. Ese es el reto que no he visto que las agendas urbanas le estén poniendo seriedad al asunto. Ellos creen que el bienestar, por ejemplo, agarremos un caso muy específico, la movilidad. Y ahora más le ponen sustentable a algo, ya se fregó el asunto. ¿Por qué? Porque ahí me gusta la definición que hace de sustentabilidad Hellman, el que encontró el quark. Él dice, bueno, la sustentabilidad le pasó como lo que hacía Humpty Dumpty con las palabras. Él les pagaba un jornal para poder utilizarlas como quisiera. La sustentabilidad, tú también, el Banco Mundial te pide un proyecto que sea sustentable, aunque realmente no lo sea. Tú le pones sustentable el proyecto y se vuelve sustentable. Otra vez, ese simbólico, sin esta carga de lo real actual. Podemos construir un tren que fragmente toda la selva, pero es sustentable. Entonces, traemos estos elementos que, llevado al urbanismo, ahorita está muy de moda la movilidad sustentable. El caso de Monterrey, querían hacer, porque yo creo que ya se les paró todo con la pandemia, basado en un proyecto de movilidad sustentable, querían expulsar todos los barrios fundacionales. Iban a empezar con la Colonia Independencia, que ese es un barrio patrimonial, es un barrio donde se asienta toda la base de artesanos que trabajaron en la construcción del Palacio de Gobierno, y es un barrio icónico, tan icónico que ahora con la muerte de Celso Piña, aunque no es de la Independencia propiamente, pero es toda esta zona, vuelve a resurgir la esencia del barrio, y es un barrio que realmente es un lugar con una fuerte carga simbólica, una serie de ritos, una fuerte comunidad ahí. Lo quieren expulsar, y el mismo plan iba a expulsar una serie de barrios obreros que estaban a la orilla de una vialidad importante que es Morones Prieto, para generar, en el caso de la Independencia, un vínculo con San Pedro Garza García y conectar la ciudad más rica con el centro de Monterrey y una salida rápida para el aeropuerto. Y generar, aparte de la cruz más grande del mundo, algo así querían aventarse, querían también hacer una serie de estos edificios que ya conocemos, esta ciudad parador, que eufemísticamente les llaman desarrollos urbanos sustentables, desarrollos urbanos integrales sustentables, Luis. Bueno, dentro de esta misma movilidad sustentable hay otra escala menor, y es la del ciclista, los bicicleteros. Pero cuando hacen sus talleres y todo, no están representados el verdadero ciclista, por ejemplo. El trabajador que lo utiliza, el que realmente es su vehículo de transporte, y no aquel que lo utiliza de una forma lúdica o de cierta moda, como fue pasando con ciertos movimientos bicicleteros que llegan en su carro, hacen la rodada y se regresan en su carro con su bicicleta colgada atrás. Se pierde otra vez el sentido, el símbolo, el rito. Estamos otra vez ante este acontecimiento que no es la experiencia de ser ciclista, sino simplemente un acontecimiento que yo quiero platicar. Entonces, ese punto
es donde habría que entrarle, y mucho de la chamba de la gente que ya está también en contacto directo con pacientes, etcétera, de todas sus experiencias, de ir rescatando estos acontecimientos, estos elementos que van detonando, que te pueden generar quiebres o que te generan angustias, que forclusiones, como le queramos decir, o que nos empezamos a ocultar ciertas cosas, o qué síntomas traemos ya de este vivir cotidiano en la ciudad, y presentarse justo a estas agendas grandes de gobierno, porque simplemente todo lo ocultan con movilidad sustentable, arbolado, que sea arbolado en la región, espacios públicos carente del sentido comunitario, sino simplemente es un espacio pintado muy bonito, pintado de colores, etcétera, pero que son espacios carentes de un significado para quien habita la ciudad real. Ese es el punto. Y el otro punto también ya vinculado con el hogar, de cómo la ciudad se ha vuelto un dormitorio. El hogar cada vez es menos hogar, y ahora con esto nos está presentando a los que podemos tener a los que no vivimos la ciudad real, el hogar se nos volvió la oficina también. Para los que tenemos ese cierto privilegio en el que nuestra casa se puede volver nuestra oficina, llevamos el lugar de trabajo a la casa. Digo, para los que estamos en la academia, para los que somos maestros y eso, es algo relativamente común. Más en humanidad, estás en una parte en la universidad, de otra parte, o mucha de la chamba la sacas en tu propia casa. Pero esta intromisión, este elemento que nos está rompiendo inclusive los rituales domésticos, va a tener unas repercusiones futuras bastante interesantes que habría que ver, porque el hogar está perdiendo este sentido de la edes, del calor. El hogar se representaba por la hoguera en el centro, por la comida. Ya nuevos avances tecnológicos, Rappi, Uber Eats, inclusive nos quitan el rito del cocinar. Pedimos y nos llega a la puerta nuestra comida. Ya ni siquiera nos preocupamos a veces si va a haber gas o no va a haber gas, si tenemos estufa o no. Podemos vivir en un hogar sin fuego. Por lo tanto, deja de ser hogar. Es simplemente un espacio para habitar. Deja de ser inclusive un lugar de lo íntimo. Cae en este exceso de transparencia, diría Han, y más con esta intromisión que nos ha traído la pandemia, por ejemplo, de estas reuniones virtuales donde el hogar se abre para todos. Se abre para los estudiantes, se abre para los colegas de la oficina, se abre para todo. Entonces el espacio doméstico rompe esta parte de la intimidad que, por ejemplo, los hogares griegos tenían un espacio para recibir a la gente y tenían otro espacio para lo íntimo, que ahí sí estaba bastante feo porque realmente las esposas no podían salir al espacio de lo público, sino se quedaba en lo íntimo, pero el hogar se va diluyendo, se va perdiendo ese simbolismo que nos lo construye como nuestro último refugio ante este doble vínculo comunicacional que nos representa la ciudad. Ok, unas puntualizaciones muy interesantes las que nos estás compartiendo a partir de toda esta cuestión del confinamiento, ¿no? Y todas las nuevas representaciones que se han dado durante los últimos meses. Voy a leer algunos otros comentarios que han hecho acá en el chat. Dice Everardo, ¿en la ciudad habría posibilidad de alcanzar, entre comillas, una salud o nunca existió esta promesa? De acuerdo con Han y la sociedad, de lo que plantea Bauman como la ciudad líquida, ¿no? Voy a leer algunas otras preguntas. ¿Qué símbolos están construyendo? Pregunta Néstor, con el uso de las redes sociales como ciudades cibernéticas. Hay una pregunta más.
pregunta Anabel, voy a leerlo tal cual está escrito, espero que esté bien y lo esté diciendo bien. Dice, el Genius Loci, o el Genius Loci, ¿tiene relación con el mito fundacional de las ciudades? Em, y voy a leer un par más para ir recuperando lo más posible estos comentarios. Dice Mar002, dice, ¿es la ciudad la que crea la locura de los individuos o son los comportamientos los que crean ciudades psicóticas? Las ciudades medievales tenían un signo central en la divinidad que los ordenaba. ¿No es la falta de un orden central lo que crea la locura de las ciudades modernas? Y uno más, de Luis Castro, dice, ¿no será que se inducen nuevos rituales a partir de nuevos mitos, pero se encuentran ocultos? El rito es conservador en una sociedad desde Cassirer. Voy a interrumpir aquí, a ver si quieres comentar algo. Está interesante eso de la falta de orden central, porque caemos en análisis pues, propiamente psicoanalítico de la locura, ¿no? Esta falta de nombre del padre, que sería estas ciudades contemporáneas, aunque ahí sí yo mandaría con cuidado porque ¿qué es lo que nos está simbolizando en esta cuestión la ciudad? El significante el, de ¿cómo sería? El simbolizante que está totalizando esta nueva construcción de ciudad, ya prácticamente le importa lo que nosotros estemos o lo que nosotros seamos o cómo estemos actuando frente a ella. La ciudad se está construyendo bajo un fin de mercado y bajo una lógica de la producción. Eso desde la ciudad industrial se ha venido dando y conforme se va, y lo vamos a vincular ahí con lo de las redes sociales, hacia este avance que ahora le están llamando industria 4.0, la industria de la información, etcétera. Hay un texto genial de Eric Sandin que se llama la silicolonización del mundo y cómo estamos cayendo en este modelo o en este sistema de mundo que nos está proponiendo la misma gente de Silicon Valley. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Nos están metiendo nuevos símbolos, están metiendo, si vemos ahora, pones un meme o pusiste hace unos 4 años un meme de Hitler en Facebook, te sale un mensaje donde dice que eso es inapropiado para la comunidad, cuando ya quedó en los anales del exceso de información que representa esa red social. Entonces, esas redes no están produciendo símbolos, sino solamente están produciendo acontecimientos y emociones. Las ciudades actuales tampoco están produciendo un símbolo significante, sino solamente nos están generando elementos del deseo, pero a su vez no podemos tener acceso a esos elementos. Por eso me gusta llamarle ciudad vitrina. Daniel Yarnol llama ciudad de cristal, pero el elemento de vitrina lo saqué de una canción punk de un grupo llamado Acción Directa que dice que esa vidriera parece una histérica, te hace desear y no te da nada. Esa frase es genial porque esta ciudad es justamente eso, te hace desear. Tú ves los DUIs, ves estas plazas comerciales grandes. Yo estaba impresionado hace 2 días viendo las noticias cómo había filas para ingresar a los centros comerciales, cómo le preguntaban a la gente y muchos decían, pues nomás vengo a ver. Te arriesgas a que te puedas contagiar y todo, nomás por ir a ver, por ir a cumplir un deseo visual. Estamos en esta época de la seducción por medio de lo pornográfico, de lo transparente. Ya la satisfacción solamente se da a partir de la vista. Ya la parte sensorial, las sensaciones ya se han ido desplazando. Lo que queremos es más tomarnos la selfie, tomarnos la foto ahí, que se vea que estamos, ya me pongo mi mascarilla, la última de moda, etcétera. Y lo que estoy haciendo es esta simulación, que ahí donde, cuando se habla este tema de salud y sociedad líquida, es interesante porque
que probablemente el último Bauman ya haya escrito más sobre eso, pero este elemento de lo líquido es ese punto del acontecer, del fin de la experiencia. La experiencia es sólida. La experiencia te marca y llevas esa impronta que te genera, pero lo líquido va fluyendo, fluye. A partir de esto de Marshall Bedman, todos los sólidos se diluyen en el aire, por ejemplo. Y el mito del estado de Casirer, pues también Casirer, un poco como Castoriadis, hace toda esa propuesta del mito a partir del poder del nazismo y cómo él está diciendo al final su mito, sus signos su estado también es un mito y se puede modificar como tal, a falta de ese concepto que sería más exacto de imaginario, pues él fue expulsado de Alemania, etcétera. Y aquí, tocando ese tema, lo interesante es si la ciudad está produciendo locos o la comunicación, ese doble vínculo, a ver si no, está generando estas ciudades que pareciera que no tenemos una congruencia de lo que nos está diciendo. ¿A qué voy? A veces el problema no es tanto la locura, sino hacerle caso a la locura. ¿Cómo se creó el París de Haussmann? Ocupaste a alguien con un delirio que se atreviera a hacerlo. Llega Haussmann, presenta el proyecto, está un Napoleón y en su delirio produce esa ciudad. El proyecto funcionalista también, la mayoría exiliados andaban ahí en un barco y crean la Carta de Atenas. Y se parte también de cierto delirio de que creemos que esa es la ciudad que va a automatizarnos y nos va a llevar al bienestar como sujetos. Lo que no sabría es en la ciudad actual qué está produciendo, qué nos está produciendo, si nos está produciendo un delirio o nos está produciendo este deseo. Y si este deseo, en qué momento nos va, si tenemos acceso a él, qué nos puede ocasionar, qué nos va a desplazar de nuestros símbolos o de nuestros significantes que traemos estructurados a partir de nuestra forma de vida que venimos realizando, porque al final, y aquí sí me gusta bastante meter la cuestión de Wittgenstein, de los límites de mi mundo son mini límites de mi lenguaje, pero también ese límite me marca mis juegos de lenguaje, y lo que son los juegos de lenguaje es lo que a mí me permite construir la forma de vida en un sentido geométrico. ¿Qué ocurre si yo ya traigo esa estructura, esa forma de vida urbana, del lugar, de la comunidad, con ciertos ritos, y de repente se me está imponiendo otro lenguaje completamente contradictorio al que yo he venido desarrollando? Por ejemplo, me abren una plaza comercial con los últimos negocios de moda, etcétera, a 3 calles de mi casa, donde estaba el puesto donde yo compraba tacos. Así, analizándolo bastante. ¿Qué está pasando cuál sería ahí mi límite de mi lenguaje? ¿Cómo puedo simbolizar estos elementos que están irrumpiendo de una forma muy violenta en mi simbolización de mi espacio urbano que yo ya consideraba un lugar? Entonces, la clave del bienestar está en el lugar, en construir lugares, en generar espacios de convivencia, en eliminar esa barrera del otro. No el otro significante, sino el otro como prójimo, el otro como sujeto con el que tenemos o entablamos una relación cara a cara. Han por ahí dice que una base para ir haciendo eso es algo tan simple como el saludo. Pero también si me pongo a saludar a todos en el metro, pues ya sabemos a qué representación estaría dando y estaría considerado un loco, por ejemplo.
Vamos a compartir el micrófono a algunos de los participantes. Por favor, tratemos de ser breves en el comentario para que alcancen un poco más y volvemos con algunos comentarios que se están haciendo en el chat. César Cast, te voy a compartir el micrófono, por favor. Adelante, en cuanto quieras participar. Gracias, Sinaí. Buenas tardes. Doctor, gracias por su presentación. Y quiero ser breve, nada más voy a hablar de un poco de Buber, a ver si podemos ligar su propuesta justo a esto último que usted planteaba, pero me hacía pensar en una noticia que se vuelve meme hace una semana, quienes viven en México quizás lo ubiquen mejor, del departamento en renta en Polanco, ¿no? Muy pequeñito que te rentan en 5,000 pesos. Y digo, bueno, está bien, es un espacio habitable. Y eso me hace pensar en Le Corbusier, porque Le Corbusier cuando formula su teoría del Le Modulor, esta medida de cómo tiene que ser una vivienda en función de una antropometría, parece que lo que está también formalizando es una teoría o una propuesta antropológica, quizás también subjetiva, porque lo que está haciendo es decir, cómo tiene que ser una casa como un espacio de vivienda, pero más específicamente, qué tiene que ser la casa como un espacio para la existencia. Y esa casa tiene que adecuarse a la materia viva, que va a ser el cuerpo, ¿sí? Da las medidas del modulor, pero también yo creo que no hay que olvidar que esa materia viva es habitada por una subjetividad, ¿sí? El cuerpo se habita por signos, está habitado por palabras, está habitado por historias, y entonces pensaba esto porque cuando se constituye una ciudad, yo pensaría que el elemento que la funda, más allá quizás de este lugar central como ritual que decía usted en la Grecia antigua, pues que podemos pensar que es la casa, y si la casa se constituye, siguiendo a Le Corbusier, como un espacio antropométrico, va a ser quizás también la medida que va a permitir configurar cierta forma de la subjetividad. Creo que eso puede ser. Y siguiendo a Buber, quiero compartir una experiencia hace un par de meses, 2 semanas más o menos, creo. Fíjense, digo creo porque no estoy realmente enterado. Fallece una vecina de COVID y es enterarse que era vecina, ¿no? Y es enterarse los vecinos. Y entonces es entrar en relación y entonces aparece la pregunta, ¿y ella quién era? ¿Vivía aquí? Es decir, vivimos en un espacio, en una calle donde hay familias de mucho tiempo, pero estamos totalmente desarticulados. No hay una correlación con el otro. Y cuando llega este acontecimiento, porque es un acontecimiento de la muerte del otro en estas condiciones ominosas del COVID, es la sorpresa de ¿y quién es ese otro que está viviendo al lado de mí? Es un desconocimiento. Entonces, yo pensaba en esto siguiendo a Buber, porque Buber va a plantear el yo-tú como una teoría, una propuesta en la que yo me voy a configurar a partir del otro, y en esa diada se va a estar construyendo algo de lo humano. ¿De acuerdo? Es todo lo que quería decir. Gracias. Vamos a compartir el micrófono a un comentario más. Edison Retiki, por favor, adelante. Buenas noches. Sí, primero gracias por la ponencia muy interesante. Yo quisiera compartir la lectura bueno, no la lectura, sino un breve comentario de Jacques Ellul. Jacques Ellul, por ejemplo, propone que la técnica nos está determinando. Y ciertamente, al hablar de la técnica, también habla de las ciudades inteligentes. Estas ciudades inteligentes son ciudades conocidas así como la mega máquina. Y todos los procesos que se aprenden en esta mega máquina, porque el ser humano es una pieza más de ese engranaje, de esa gran máquina, todo lo que aprendemos es en función de esa máquina. Por ejemplo, si yo quiero seguir administración, entonces esa técnica lo pongo al servicio de la máquina. Entonces, nosotros nos estamos, según Jacques Ellul, determinando por la técnica. Me pregunto yo entonces, desde su ponencia, ¿será que la ciudad se ha convertido en esa mega máquina que es capaz de determinarnos solamente para
para su servicio y hacernos feliz de esa manera. Gracias. Noel, por favor, Noel Reyes. Sí, buenas tardes. Dos comentarios breves que me vinieron en asociación a lo que planteaba una de las compañeras. Si hablamos dentro de la ciudad, de Ciudad y Locura, yo creo que un importante constructo es esto de la institución manicomial. Viene a mi mente lo de la Castañeda, todo el suceso que cae a través del avance que va teniendo y hasta su deterioro, donde precisamente pareciera que todos los enajenados son metidos, algunos ahí, para evitar esta contaminación social. Es interesante el fin de la Castañeda, porque se trata de no dejar rastro de esta locura. Por ejemplo, uno lo ve en ciudades grandes, me parece que el Hospital de Salud Mental se va integrando a la sociedad, cuando, por ejemplo, en ciudades pequeñas como acá en Durango, todavía la institución de salud mental, el hospital psiquiátrico, se trata de mantener a las afueras, que no esté dentro de la ciudad, aún con los avances que ha habido en salud mental. Pero pareciera interesante que todavía intentamos como sociedad no encontrarnos en el reflejo de esa locura. La otra situación que me parece también ahí dentro de lo que planteaba una de las primeras participantes es esta barrera, estas nuevas ciudades amuralladas que me recuerdan mucho, Salvando la Distancia, esta película del Castillo de la Pureza, ¿no? Y por último, sí me parece que en el otro nos encontramos, en el otro nos dejamos de polarizar, en el otro nos contenemos. Es interesante que mediante este encierro a fuerza, por así decir, a lo mejor esta violencia que se ha generado hacia el otro y que vemos con este ruido excesivo de las redes, es por precisamente a veces no tener ese contacto con el otro. Yo creo que el contacto social permite esa contención y permite ese logro un tanto más funcional. En cuanto a lo que menciona por ahí el experto, es interesante porque al fin de cuentas, en ciudades que acostumbramos el salir, el despejarnos de este encierro, lo que buscamos es resignificarnos a través, por ejemplo, alguien mencionaba del fuego, de hacer una carne asada, de hacer una reunión, de estar con el otro y de estar consigo mismo. Sería todo, gracias. Milton, si quisieras comentar algo a las intervenciones, por favor. Bueno, voy a empezar con eso de las ciudades inteligentes. Creo que lo contesta Richard Sennett de manera magnífica. Él dice, las ciudades inteligentes vuelven tonta a la gente. Te generan te vuelven un sujeto interpasivo. Ya solamente a través del celular, etcétera, se te va a ir guiando, se te va a ir controlando, dejas tú inclusive de ser un ciudadano en el sentido de un actor político dentro de la ciudad y te vuelves simplemente un habitante en un medio de control excesivo. Ahí habría a lo mejor que darle una lectura a partir de, creo que es Gunther Andersen, cuando habla de la obsolescencia del hombre. Y estamos hablando de los años 50 del siglo pasado y del desnivel prometeico, que a partir de ese desnivel el hombre se empieza a volver obsoleto frente a la técnica, frente a la máquina, frente a los objetos. ¿En qué momento la ciudad nos generó ese desnivel prometeico, en lo cual es yo no sé si decirle máquina o decirle un monstruo que nos está bombardeando constantemente de estos elementos? Y vamos a lo de la casa y el modulón y todo eso. Es interesante, pero también la casa lo que nos está haciendo es aislarnos. Nos refugiamos en la casa y a partir de la puerta para acá es mi espacio y nadie entra, y conforme se va planificando, vas enrejando tu casa, vas enrejando las afueras de tu casa, etc. Es una reja tras reja tras reja que nos va separando de nosotros.
en un fraccionamiento privado, por ejemplo, ya sí es tanto el nivel de encierro que no se conocen los mismos vecinos que habitan en la calle, salvo cuando tienen una luminaria fundida que para juntar firmas para que se la vayan a arreglar. Por ejemplo, o si hay de esa alberca comunitaria para ponerse de acuerdo quién lo va a usar para tal día para la fiesta y juntar ahí la cooperación mensual. Pero fuera de ahí no hay esta integración. Entonces, por eso yo creo que ese es más a nivel lugares, a nivel de barrios, a nivel de construcción de espacios públicos generados de los mismos habitantes o que sean apropiados por ellos con sus usos, donde podemos encontrar estos elementos integradores. Y eso de la institución manicomial está interesante porque ya en la cuestión de loco y con este nuevo, pensándolo en estos nuevos accionamientos, etcétera, en estas ciudades de flujos, ¿qué ocurre con el loco cuando pertenece a tu familia? Lo encierras, lo niegas. En las ciudades de flujos, el loco es un sujeto invisible que solamente tiene acceso a ti a través del olor. Lo tratas de invisibilizar, pero hay algo tan básico que no podemos evitar y son los olores. Por más que se quieran hacer higiénicas, limpias la ciudad, los espacios, vitrinas, todo, el olor es el que te va a indicar el lugar del loco. Y en el barrio, el loco se integraba en la comunidad. El loco andaba suelto. ¿Cuántos que hayamos crecido en barrios conocemos al loco tal y hasta post tenían y hasta había cierta interacción entre los niños, etcétera? En estos fraccionamientos cerrados o lo mandas a una institución o lo encierras en tu casa y no sale. Como si fuera un elemento vergonzante que no se integra. Entonces, tal vez el otro real, la forma de acceder a él sería actuando con este elemento de la locura, de buscar un significado a todo. Y en esa búsqueda de significado, buscarle un significado al espacio urbano, buscarle un significado al mismo habitante y verlo como alguien, como una persona, como un sujeto más que persona con la cual yo estoy interactuando y no ocurra como lo de la vecina que se preguntaba pues, quién era. Ese es yo creo que la clave para empezar a buscar este bienestar subjetivo, podemos llamarle, de la ciudad. Ante esta ciudad de flujo muy grande que Luis Duch lo describe en su último libro de Velocidad y Vida Cotidiana de una forma genial, cómo estos flujos, estas velocidades nos van rompiendo nuestras identidades y nos van afectando también en nuestras cotidianidades. Me gustaría comentar algunas de las participaciones que nos han dejado por acá en el chat. Diana Espejel pregunta por un libro, creo que se refiere al que mencioné en algún momento de Richard Wilkinson. Sí, el libro se llama The Inner Level, el autor es Richard Wilkinson. Yo lo tengo en inglés, no lo tengo en español, entonces se los puedo compartir si alguien, creo que por ahí lo tengo para compartirlo. Si a alguien le interesa, escriba al correo del cual recibieron la invitación y se los puedo hacer llegar de regreso, ¿sí? Sin problema. Voy a comentar algunas de las cosas que vienen por acá. Déjenme leo. Dice, por ejemplo, una reflexión interesante de Gustavo Rodríguez. Dice, la oficina, ahorita que mencionaba Milton, justamente esta cuestión de cómo se diluyó el espacio, ¿no? Y el tiempo del hogar, de la oficina, del trabajo, y entonces tenemos en la clínica, ¿no? Escuchamos mucho durante estos meses esta dificultad que tienen los sujetos para separar el trabajo de la casa, como por ejemplo están contestando correos electrónicos a la 1, 2 de la mañana, ¿no? O sea, cómo no logran hacer esta distinción y eso produce altos niveles de estrés, de ansiedad y hace que las personas no logren separar, ¿no? Si bien el trayecto incluso de un lugar a otro, de levantarse en la mañana y trasladarse 1 hora, media hora, 3 horas, lo que sea, que nos trasladáramos para ir al trabajo, eso hacía un espacio de transición de alguna manera para poder llegar a ese otro lugar y ponerse ese otro uniforme, podríamos decir, ¿no? Esta otra identidad del trabajador.
Y así de regreso. Entonces, cuando había estos movimientos de estrés y demás, pues entonces en el camino ya así va. Como dicen, he escuchado por ahí que dicen cambiar el chip o cambiar la mentalidad de lo que estoy pensando. Ahora no hay con esta cuestión del confinamiento y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar desde casa, por ejemplo, pues no ha habido esa oportunidad, ¿no? Y el comentario justo que hace Gustavo Rodríguez es, ¿la oficina de trabajo en casa es una vuelta a la endogamia? Pregunta, ¿no? Como el trabajo en la casa y son como lo mismo, no hay una separación. Dice, o sea, ¿los hogares van a ser productores de locura? Por ejemplo, estos artículos que han circulado mucho, ¿no? Sobre el trabajo, las mujeres, ¿no? Que tienen hijos y que trabajan. Y entonces ahí está complicación, ¿no? Porque ¿qué hacen? Atienden a los hijos, atienden el trabajo y todo se vuelve, no hay una separación entre todas estas cosas, ¿no? Comenta Luis Castro, el rito del fuego debe reemerger y el redescubrimiento del fuego, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo plantea McCarthy, esta cuestión del fuego, que estamos con esta metáfora. Cormac McCarthy, seguro la habrán, es un novelista. Él en su libro de El Camino, The Road, plantea por ahí, ¿no? Todo el tiempo es esta historia de un padre y su hijo, donde van andando en un mundo postapocalíptico y el padre siempre le va diciendo que traen el fuego interno, ¿no? Es un texto muy interesante. Voy a leer un comentario más. Carlos Crespo dice, ahora se persigue y se anhela una nueva normalidad basada en lo que antes de la pandemia parecía simbolizar lo anormal. Es decir, lo urbano. El encuentro con el otro, pone el otro con O mayúscula, sin una intermediación regulada, la deriva. Lo que se perseguía, el espacio público higiénico, ahora nos genera pánico. Se habla con nostalgia del roce del contacto. ¿Quién construye, lanza la pregunta, los discursos, las normalidades? Evidentemente no lo colectivo, indica. Y voy a leer uno más. Dice, si la ciudad, es Gustavo Rodríguez, continúa, si la ciudad se ha convertido en un no lugar, de ahí que el aparato psíquico cree de crear la locura como el espacio de refugio. En ese sentido, me plantea, la locura puede salvar. Si quieres comentar algo, Milton, al respecto. Está interesante el tema de la nueva normalidad respecto a cuáles son los límites de lo normal y lo no normal. Por ejemplo, ¿qué va a plantear la nueva normalidad? La nueva normalidad simplemente se está volviendo en lavarse las manos y usar cubrebocas. Está genial para ir a comer tacos y que no te enfermes. Pero eso llevado a un elemento de por ejemplo, Zizek planteando que ya era el final del capitalismo, subiéndose a todo ese barco, pues nomás de llamar la atención, como fue su charla con Peterson, y era así como un show de magos sacando cartas entre ellos dos. Creo que esta vuelta a la normalidad es regresar a hacer lo mismo, pero ahora con el temor de que está una amenaza latente, invisible, y con la esperanza de que ya aparezca la vacuna. Como ya pasamos la influenza, como históricamente hemos visto cómo se han pasado las pandemias, la gripe española, etcétera, etcétera, realmente esta cuarentena lo que nos está representando es el acontecer de la espera para una vacuna. No tanto una construcción utópica de que todo se va a generar, se van a bajar los niveles de consumo, etcétera, porque se están dando otros nuevos modelos de consumo. Los virtuales, la paquetería no han dejado de trabajar, las ganancias de Amazon, su valor en la bolsa se han aumentado, etcétera, las ganancias de Netflix, todos esos elementos se está yendo, o más bien se está acelerando un proceso en el cual ya se veía venir, que era ese teletrabajo, esa industria 4.0, estos puntos en los que la mayoría de la gente, pues muchos ya no van a volver a la oficina, se van a quedar a trabajar en sus casas. Ya se dieron cuenta muchas empresas, negocios, etcétera, que no es necesario tener, por ejemplo, empleados.
más que alguien que te haga los paquetes y los envíes, los restaurantes, etcétera. La nueva normalidad sería esa fase, se aceleró más bien la fase a la sociedad por venir, que era la 4.0, con inteligencias artificiales, etcétera, que nos fueran marcando estos parámetros de consumo, producción y consumo. Muchos del trabajo, Ulrich Beck ya lo venía mencionando desde hace 10 años, 15 años más o menos, a partir de su análisis de la sociedad del riesgo, etcétera. Y lo de la endogamia es bien interesante porque el encierro, ¿qué nos va a generar? ¿Cuáles van a ser nuestros escapes de libertad? Como decían, lo de la carne asada, por ejemplo, esos encuentros de estar con el otro asando la carne ahí, pues simbólicamente, a partir de los cambios en las viviendas donde se dejó el patio más chico, se han hecho al frente, ya se han hecho en las banquetas, se sigue representando ya lo que era un rito interior, se vuelve un rito exterior, se vuelve ya un elemento de fiesta, pero que no es una fiesta comunitaria, sino es una fiesta individual, en la que tú sí marcas con cierto malestar hacia los otros en cierto momento, debido a que tienes una música muy fuerte o algo, no dejas dormir a tus vecinos. ¿Eso qué tendría que ver con estos cambios? Pues que son, imaginémonos en un fraccionamiento cerrado, como decían, es que yo me encierro para sentirme seguro. Vivo en un fraccionamiento cerrado porque me da más seguridad, más certezas que vivir en una colonia, en un espacio abierto donde pasan muchos extraños. Acá en el caso del norte, pues pasan muchos trampitas, pasan los migrantes que han regresado, etcétera. Pasan vagos, lo que sea. No hay ese control. Pero ¿qué pasa cuando tú crees que estás en ese ambiente seguro y controlado y tu vecino es muy fiestero? Te rompe esa tranquilidad en la que tú aparentemente pagaste, pero es una tranquilidad que te da de la barda hacia afuera. O están los pleitos al interior de las viviendas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí es cierto, a lo mejor esa es muy buena reflexión. El discurso del loco, el orden del discurso de la locura, como lo marcaba Foucault, ¿no? Tal vez por ahí sea donde tengamos esos delirios que nos permiten sobrellevar esta nueva normalidad. ¿Qué nos está generando esta nueva normalidad? Nos estamos volviendo paranoicos, por ejemplo. La paranoia se nos está detonando. Y de distintas formas, ya sea una paranoia en la cual se produjo en un laboratorio, o una paranoia con el que estoy en el súper que no me vaya a contagiar, o que agarro compro el mandado y lo lavo porque no vaya a estar ahí el bicho. Pero también hay como un cierto sentido ahí de melancolía al interior, si nos ponemos en el plano de la psicosis, porque también hay una culpa de poder contagiar al otro, pero al otro refiriéndome al círculo íntimo, al otro refiriéndome a mi familia, al otro con quien yo convivo, con quien vivo, pareja, etcétera. Ya el otro, el vecino de todo, pues evita el contagio para que no me llegue a mí. Entonces ahorita está ocurriendo un fenómeno muy parecido como ocurrió con la violencia del crimen organizado. Realmente se volvió un factor de un acontecimiento que marcó una impronta en el espacio de las ciudades, cuando los círculos concéntricos de los hechos del crimen organizado se fueron acercando a nuestros círculos de amistades y conocidos. Cuando un conocido o un exalumno o alguien ya fue víctima del crimen organizado, ahí piensas que ya está complicado el asunto. Con el COVID está ocurriendo lo mismo. Cuando ya a alguien cercano a ti, un familiar o el tío de un amigo muy cercano, etcétera, ya se infectó o ya falleció, ya nos ponemos otra vez alerta sobre el asunto. Entonces ahí la paranoia se revienta. Y
empezamos a resimbolizar otra vez el espacio urbano, pero ya como un espacio de amenaza, que siempre lo ha sido, pero ahora vamos con más precauciones. Ok. Vamos a hacer un último comentario. Por ahí hay una persona más que quiere hacer algún comentario. Yo quisiera agregar como un par de pequeñas puntualizaciones que a mí me llamó la atención justo hace un rato cuando hablábamos un poco sobre el tema de la charla fuera de esta reunión. Ya hablábamos un poquito de este neologismo, un neologismo que platicábamos, este ensimismamiento, ¿no?, de las ciudades, pero un ensimismamiento con letra C, ¿no? No, es decir, estar encima, ¿no? Encima, pero también ensimismados, o sea, metidos en sí mismos. Pero encima literalmente, ¿no? No en el sentido de vivir unos encima de otros, sino de dos cuerpos ocupando el mismo espacio, ¿no? Y el rechazo que produce al otro, el rechazo que produce que el otro esté invadiendo, ¿no? El roce que produce todo esto, el hacinamiento y demás, y cómo eso puede producir a su vez estos efectos en los sujetos. Y por otro lado, toda esta cuestión de cómo las experiencias, esto como lo ha venido planteando Milton también, justamente le sucedió algo como a todo lo demás en este tiempo, ¿no? Fueron absorbidas por el mercado también. Esta economía de la experiencia, ¿no? Ahora todo se puede comprar, ¿no? Incluso en Airbnb, por ejemplo, tiene un apartado de experiencias, donde uno puede comprar una experiencia y te llevan a, no sé, a tomar fotografías y eso es una experiencia, o te llevan a un espacio y esa es la experiencia. Entonces, como la experiencia, en lugar de ser esta cuestión de vínculo con el otro, de alguna vez se volvió un objeto de consumo, ¿no? Y en ese sentido, las ciudades, justamente en este ensimismamiento que hablábamos hace un momento, justo lo que producen es un rompimiento, ¿no?, del lazo social. O sea, cada vez somos más y cada vez nos vinculamos menos, ¿no? O sea, y en ese sentido hay una cuestión muy peculiar al vivir en las ciudades. Voy a compartir la palabra a Everardo para que nos haga un último comentario para poder ir cerrando la charla del día de hoy. Adelante, Everardo, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, al escuchar todos estos comentarios, me permite reflexionar acerca en la Ciudad de México hay una clínica conocida que abrió en los años 50. Esta clínica precisamente que atendía durante, si no mal recuerdo, cerró en 2011 o 2012. Me parece curioso el traslado que toma esta clínica, donde atendía la salud mental, la locura, pero me parece interesante que se haya convertido en un centro comercial. Sin embargo, la metáfora la metáfora que le encuentro y que es evidente al día de hoy incluso, es que hayan dejado la fachada, por ejemplo, de que hayan dejado la fachada como, bueno, yo lo interpretaba de esta manera. Es cerrar el espacio de atención de la salud mental, pero dejar la fachada intacta, es decir, las puertas intactas, para ahora ser un centro comercial, es decir, la nueva locura. Bienvenidos la nueva locura, que es aquellos locos por las compras, aquellos locos que finalmente lo estamos viendo en las ciudades, en la Ciudad de México, donde lo primero que abren ahora en semáforo naranja son los centros comerciales y se deja escapar la locura. Se deja escapar esta necesidad de alimentar el consumismo. Entonces, a mí me parece curioso que esté esta metáfora de la fachada de un centro de salud mental, pero que ahora se haya convertido pues en un centro donde se comercialice esa salud, pero esa salud por bienes materiales o por servicios. No sé, a mí me parece curioso con todo esto que se ha vertido, tanto de los compañeros como del ponente. Nada más quería agregar esto a partir de la Clínica San Rafael, que ahora es un centro comercial.
Está bien interesante eso de la clínica porque nos mete en la paradoja contemporánea de la locura, que sería esa locura funcional. ¿Funcional a qué? Al mercado. Si vemos las características que plantea Han del sujeto del rendimiento, hace 20 años, 30 años sería considerado un loco. Alguien que se autoexplota, que se pone las mismas metas, que trabaja todo, que él mismo no ocupa ese otro con no mayúscula que te esté dictando lo que tienes que hacer, sino es tú mismo te vas metiendo esas metas. Esa misma locura de esa clínica San Rafael es bien interesante porque si vemos y esa cuestión justo, esa metáfora de la locura es la que se vuelve completamente muy funcional en nuestro tiempo en el sentido de que vemos precios de locura, remate de locura, y luego obviamente remate y locura, delirios por la compras. Vemos como si ir a consumir algo que no necesitas sea una cuestión loca que tú vas a hacer. Inclusive esas experiencias que decías de mí que te ven, de tomar una foto. Esa experiencia de loco. Se digan cómo se ha ido transformando esa locura. El loco en la época victoriana, un poquito del siglo XIX, todo con la moda de los bajos fondos, pues, creados por las novelas, creados por la nota policíaca, que se hacían tours de aristócratas, etcétera, para ir a visitar los bajos fondos, pero dentro de los bajos fondos también estaban considerados los manicomios. Entonces, ahí en ese momento el loco era un objeto de consumo. Se organizaban tours, por ejemplo, a Bedcamp para que fueran a ver a los locos. Y ahí tú consumías te ibas directo al espacio creado para el confinamiento de la locura y podías tener la experiencia aparente, como genera cualquier lugar del turismo, que no son experiencias sino acontecimientos, sobre el acceso a la locura. Para tú dividirte entre los que somos racionales frente a los que son locos, en un modelo en el cual la teatralidad era la base también de cómo producirse como persona. Ahora esa locura sale del manicomio y lo que era el objeto de consumo transustancia todo el espacio y el espacio para el consumo envuelve lo que era el espacio para confinar al loco. El loco ya no está confinado, sino el loco viene al lugar. El loco viene a comprarnos cosas. El loco entra y tienes el permiso de hacer locuras al interior del centro comercial para consumir lo que tú puedas o quieras consumir, o simplemente como una especie para estar deseando aquellos elementos. Está bien interesante esa clínica. Lo voy a buscar. Bueno, por ahí justo en los comentarios ya alguien nos dejó el dato respecto a la clínica Tani. Nos comenta que ahora se llama Patio Tlalpan. Dice como una puntualización, lo curioso es que antes ingresaban contra su voluntad, ahora por su propio pie, ¿no? Es un comentario como para dejar a la reflexión. Me parece una cosa muy, muy interesante para continuar trabajando, esta representación de este lugar, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, vamos a cerrar la charla del día de hoy, me gustaría primero que nada agradecerle al doctor Milton Aragón por acompañarnos, por compartirnos estas reflexiones en torno a la ciudad, ¿no? A la ciudad y los efectos que tiene la ciudad. Yo creo que es un tema muy, muy interesante que como clínicos, quienes estamos en la clínica, nos sirve para pensar cómo vivimos la ciudad, cómo habitamos la ciudad, ¿no? Y qué efectos tiene esto en los sujetos que vivimos en estos espacios. Y también, por otro lado, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy e invitarlos de nueva cuenta a las actividades que está realizando el Círculo Psicoanalítico Mexicano por medio de estas videoconferencias y que ojalá nos puedan acompañar en las siguientes emisiones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Milton, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.